El día de hoy entonces vamos a ver el tema de solución sobre problemas o situaciones problemáticas de numeración. Todo esto relacionado a la subárea de aritmética. ¿Ok? Vamos a la página entonces 26, donde vamos a encontrar situaciones problemáticas del sistema decimal, tablero posicional, valor absoluto y valor relativo. Bien, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Nos piden calcular la suma de los valores absolutos de las cifras de este número, ¿no? De 35.782. En primer lugar, lo que tenemos que saber qué cosa es un valor absoluto. Y por definición ya lo habíamos explicado, ¿no? Un valor absoluto en realidad viene a ser el mismo número o la figura del número, como se indicó. Es decir, si a mí me piden el valor absoluto de 3, por ejemplo, simplemente es igual a 3. Si me pidieran el valor absoluto de 7, igual, simplemente es 7. Y así de cada uno de las cifras que conforma este número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente buscar esos valores absolutos, que ya sabemos que son los mismos, y sumarlos. ¿Ok? Veamos. Entonces, aquí, como nos indican, el valor absoluto de una cifra es aquel valor que tiene la propia cifra, ¿no? El valor absoluto de 3 será 3, el valor absoluto de 5 será 5, el valor absoluto de 7 será 7, el valor absoluto de 8 es 8 y el valor absoluto de 2 es 2. ¿Se dan cuenta? Entonces simplemente como me han pedido la suma, sumamos, ¿no? ¿Y qué nos da como respuesta? 25. En el caso número 2, nos dan un número, el número es 59.786, y nos piden calcular la suma de los valores relativos, pero aquí de estas tres cifras. Como se dan cuenta, es todo lo contrario de lo anterior. Acá nos piden valores relativos. Y cuando hablamos de valores relativos, ya sí tenemos que mirar en qué término, en qué posición se encuentra ese número o esa cifra. Y de acuerdo a esa posición vamos a tener un valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí que nos piden 5. 5 vemos que es el primer valor. Entonces, en qué posición se encuentra? Tenemos que buscar, ¿no es cierto? 7 también en qué posición se encuentra. Y 6 en qué posición se encuentra. 6, como ustedes pueden observar, está en el orden de las unidades. El 7 está en el orden de las decenas, no, de las centenas, ¿no es cierto? Y el 5 en las unidades, en las decenas de, en este caso, de millar, ¿no es cierto? Bien, entonces teniendo en cuenta eso, vemos lo siguiente. Entonces el valor de relativo de una cifra se determina según el lugar que ocupa en el numeral, ¿no? Entonces el valor relativo de 5 sería 5 decenas de millar. Entonces, ¿a cuánto equivale? A 50.000. El valor relativo de 7 sería 7 centenas. Entonces, ¿a cuánto equivale? A 700. Y el valor relativo de 6 está en el orden de las unidades, es decir, 6 unidades, y eso equivale simplemente a 6, sin ningún valor adicional, ¿no? Como nos han pedido la suma, simplemente lo sumamos, pues, ¿no? 50.000 más 700 más 6 es igual a 50.706. Vamos al número 3. En el número 3 nos dicen, de acuerdo con la suma de los valores relativos de las cifras de un número, completa los números, o en este caso, completa los cuadros del tablero posicional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Colocar cada uno de los valores que nos dan y ponerlos en la posición del tablero, ¿no? Por ejemplo, acá nos piden 8 centenas, entonces, ¿dónde lo pondremos? En la parte verde, ¿no es cierto? 4 decenas de millar, en la parte celeste. 6 decenas, en la parte roja. 7 unidades de millar, en la parte amarilla. Y 9 unidades en la parte azul, ¿no es cierto? Entonces, teniendo esa indicación, el número sería así. ¿Qué valor sería? 47.869. ¿Se dan cuenta? En el segundo caso, de igual manera. Entonces, 2 UM en el amarillo, 5 unidades en el celeste, 7 centenas en el verde, 8 decenas de millar en el celeste y una decena, que sería en el rojo. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Sería esta, ¿no? 82.715. Sencillísimo, ¿no es cierto? En el número 4
ya nos piden expresar cada número como la suma de sus valores relativos. ¿Qué sabemos de los valores relativos? Ya habíamos hecho un ejemplo o un ejercicio en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Es aquel que vamos a encontrar con sus verdaderos valores, ¿no es cierto? Y simplemente a cada caso le agregaremos un cero o los ceros correspondientes. Entonces, ¿cómo haremos en este caso? Fíjense, en el primero sería 5 y le agregamos sus 4 ceros, como están acá, ¿ven? El 0 ya no iría, vamos al 4, 4 y le agregamos sus 2 ceros, 400. El 7 y le agregamos un 0, como vemos aquí. Y el 3 igual, ¿no es cierto? Esta sería la expresión que nos han pedido, equivalente a lo que en este caso nos han dado en el tablero. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Acá sería 8. ¿Y cuántos ceros más? 5 ceros más. Este 0 ya no iría. 6 y 3 ceros más juntos. 5, 2 ceros más y 7 solo, ¿no es cierto? Y ahí tendremos. 800,000 más 6,000 más 500 más 7. Eso vendría a ser la respuesta. En el caso 5, nos dicen que según el número en el tablero posicional, ¿cómo varía este cuando se intercambian las cifras de las centenas y las cifras de las decenas de millar? Fíjense, las centenas se van a la posición de decena de millar y de la decena de millar se va a la posición de centenas. Hacemos un intercambio. Entonces, de acuerdo a ese intercambio, vemos la relación. La relación significa la diferencia que vamos a encontrar, ¿no es cierto? Y sería de la siguiente manera. Intercambiamos, entonces, ahora, ¿qué número va a resultar? 382,564, ¿no es cierto? Después de haber hecho el cambio. Entonces, ¿ahora qué buscamos? Esa diferencia o relación entre el número mayor y el número menor, ¿no es cierto? El mayor ahora es 382,564 y el menor sería 352,864. Entonces, la diferencia es de 29,700. En el número 6 es algo similar, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen? Que el número 783,965, si se cambia la cifra de las decenas por la de las centenas de millar, ¿en cuánto varía el número? ¿Se dan cuenta? Entonces, unidad decena sería el 6, ¿no es cierto? Con la centena de millar. Aquí sería unidad de millar, decena de millar y centena de millar. ¿Cuál sería? El 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería esa solución? Como se dan cuenta, aquí está el intercambio. El 7 va a la posición de 6 y 6 va a la posición de 7. Entonces, ¿qué tenemos ahora? El número sería 683,975. Entonces, ¿cómo buscamos esa disminución? Haciendo la diferencia, ¿no? Restamos 783,965 menos 683,975, ¿no es cierto? Ese es el número que se ha encontrado. ¿Cuál es la diferencia? 99,990. ¿Ok? Vamos a la siguiente página. Ahora, ¿qué nos piden aquí? Nos dicen, representa literalmente los siguientes números. Un número de 3 cifras iguales. Yo puedo poner o letras o números. Bueno, aquí hemos puesto letras, que es lo mismo. O sea, puedo poner los 3 números iguales y no hay problema. ¿Se dan cuenta? Pero si lo pongo en letras, pongo 3 letras iguales, con una rayita arriba. Si fueran de 3 cifras diferentes, también puedo poner 3 números diferentes. O pongo letras generalizando ABC, son números diferentes con una rayita. Ahora nos piden en el siguiente un número de 4 cifras. Dice las 2 primeras iguales y las 2 últimas también. ¿Se dan cuenta? Diferentes, pero 2 iguales y 2 iguales siguientes. ¿Se dan cuenta? En el número 2, ahora nos piden que en forma también literal, pero acá no dicen literal, acá también no dicen literal, pero si lo ponen con números no hay problema. Un número capicúa. Un número capicúa de 3 cifras, tenemos que conocer que es un número capicúa. Y ya lo hemos dicho, ¿no? Es aquel que yo lo puedo leer tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. O yo si lo giro ese número, siempre va a ser el mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ABA.
Entonces, aquí yo lo puedo leer de este lado derecho, o también del lado izquierdo. O si yo lo giro, sigue siendo el mismo valor. ¿Se dan cuenta? Ese sería de 3 cifras. De 4 cifras, de igual manera, le agrego 2 cifras que pueden ser de esta forma, ¿no es cierto? Y girarlo, no hay ningún problema. De 5, podemos ponerlo así. Dice que el central sería el número 5. Ya, muy bien, está el central 5 y están los dos extremos iguales. Como les vuelvo a repetir, si ustedes, aunque aquí pide representación literal, pueden también hacerlo numéricamente con números reales, ¿ya? No hay problema. Seguimos. En el número 3 nos dicen que descompongamos estos números, pero y al final sumemos sus valores relativos. Ya sabemos entonces que de acuerdo a la posición, vamos a sacar los números con su valor relativo, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería entonces en este caso nuestra respuesta? Sería de la siguiente manera. Tendremos 5 unidades de millar, 7 centenas, 9 decenas, 2 unidades. Entonces, sus valores relativos, ¿cuáles son? 5.000 más 700 más 90 más 2. Igual en el otro caso, ¿no? Primero hacemos la descomposición polinómica y ponemos su verdadero valor. Y sería así. 4 decenas de millar, 8 unidades de millar, 6 centenas, 1 decena, 3 unidades. Entonces sumamos 40.000 más 8.000 más 600 más 10 más 3. ¿Ok? En el otro caso, de igual manera, ¿no? Nos dicen, empleando la descomposición polinómica, expresa cada número. Similar, ¿no? Pero fíjense aquí lo que tenemos que hacer para tener en cuenta este proceso. A cada valor numérico, al inicio le ponemos estos valores a la parte de arriba, de referencia, ¿ya? 0, 1, 2. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a poner el valor, o sea, a descomponerlo polinómicamente, aquí ustedes saben que cada valor, como nuestra base es 10, por eso es que ponemos 10. Pero ese 10 lo elevamos al cuadrado. Entonces, por eso es 3 por 10 al cuadrado. El siguiente sería 9 por 10 a la 1. Acá iría 1, pero como no es necesario ponerlo, por eso está así. El siguiente sería 6 por 10 a la 0. Pero 10 a la 0 es siempre 1. Entonces 6 por 1 sigue siendo 6. Ya no lo pongo por eso. ¿Se dan cuenta? Lo mismo en el siguiente caso, ¿no? 0, 1, 2, 3, en el orden que ustedes vean, de derecha a izquierda, ¿ya? Igual, entonces el primero, ¿cuál sería? 2 por 10 al cubo, 9 por 10 al cuadrado, 5 por 10 a la 1 y 4 por 10 a la 0, que sería el mismo 4. ¿Se dan cuenta? El tercer caso es similar, ahora son más cifras, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4. Y si hubiera más cifras, esto sigue, ¿no? 5, 6, 7, hasta donde llegue. Entonces, el primer valor, descomponiéndolo, sería 6 por 10 a la 4, 8 por 10 al cubo, 3 por 10 al cuadrado, 7 por 10 a la 1 y 1 por 10 a la 0, que es lo que tenemos acá equivalente. En el número 5, nos dicen ahora que realicemos la descomposición de los siguientes números como la suma de sus valores relativos. De igual manera, ¿no? Ya sabemos que esto es unidades, decenas y centenas, ¿no es cierto? Y a la vez aquí vemos que este es un número capicúa, ¿no? Acá también se ve que es un número capicúa, ¿no? Entonces se hace la descomposición. Los tres en realidad son capicúas. Y vemos, en el primer caso entonces descomponemos 7 centenas más 2 decenas más 7 unidades. ¿Cómo sería? 700 más 20 más 7. ¿Se dan cuenta? Similar a lo anterior. Igual aquí. 3 unidades de millar, 6 centenas, 6 decenas, 3 unidades. 3.000 más 600 más 60 más 3. En el otro caso, similar. 8 decenas de millar, 5 unidades de millar, 9 centenas, 5 decenas, 8 unidades. ¿Qué me resulta entonces? 80.000, 5.950 más 8. En el número 6, de igual manera, dice, empleando la descomposición polinómica, expresa cada número. Entonces aquí es como lo anterior, ¿no es cierto? Tenemos que ponerle un valor para poder
tenerlo de referencia. Pero si ya yo lo domino, directamente pongo el valor, ¿no es cierto? Así. Entonces aquí para referencia 0, 1, 2, ya sabemos que sería 6 por 10 al cuadrado, más 6 por 10, más 6, ¿no es cierto? En el siguiente sería 2 por 10 al cubo, 5 por 10 al cuadrado, 5 por 10 a la 1, más 2. ¿Se dan cuenta? 1 por 10 a la 4, más 2 por 10 al cubo, 3 por 10 al cuadrado, 2 por 10 a la 1, 1 por 10 a la 0.